diodos recortadores. Espero que se encuentren bien, muchachos. Veamos lo que es un recortador, que al final vendría siendo casi en este caso, un rectificador. ¿Va? Solo que se aplica el término de recortador porque ya sea que deje pasar solamente una fracción de la amplitud de una señal variante o un semiciclo. Entonces, en cualquiera de los casos, vamos a usar el análisis ya sea mediante modelo ideal o simplificado. Recuerden que para modelo ideal esto se considera como un switch abierto cuando no conduce, cerrado cuando conduce, o simplificado que es 0.7 volts cuando conduce. Anexado por supuesto con un modelo ideal. Así que si nosotros tenemos ya sea una señal cuadrada o triangular, como es el caso de la figura 1 y 3, vamos a ver que cuando el diodo conduce, y eso solamente se da cuando el ánodo es mayor que el cátodo, vemos que la corriente fluctúa en la dirección de la flecha roja, así que pues solamente va a dejar pasar en ambos casos, vaya solamente el semiciclo positivo. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, para demoduladores, inclusive para señales, para generar un pequeño nivel de offset a una señal variante en el tiempo. Entonces, donde más se ha visto es demoduladores, es decir, tenemos una señal de baja frecuencia, llámese voz o una señal biológica que queremos nosotros transmitir y que para ello requerimos hacerlo mediante una alta frecuencia. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la alta frecuencia por la baja y nos va a generar ahora sí que una señal, pues ahora sí que de alta frecuencia, pero con una señal envuelta sobre la señal de baja. Entonces, cuando pasa al otro semiciclo, ese receptor, pues lo que hacemos es prácticamente dejar pasar la envolvente de cierta forma, adicional con otros filtros, ¿no? Entonces, ese es donde pues, se usa prácticamente esto y adicional de los rectificadores que ya vimos, ¿no? Veamos este caso, teniendo de que tengamos una señal variante que es senoidal en serie con un potencial de 5, bueno, aquí en este caso B, que puede tomar cualquier valor positivo de acuerdo a esta polarización que se nos menciona. Entonces nos piden cuál es el voltaje de la salida. Aquí podemos hacer varios casos, de hecho yo aquí les estoy ilustrando dos casos. Los dos primeros son ideales y el tercero es real. Caso número 1, cuando BI es 3 volts, vean, cuando estos 3 volts al momento de hacer nuestro análisis en ánodo, que sería menos B más BI, nos queda que VA, voltaje nodo, es igual a menos 2 volts. Por lo tanto, si voltaje A es menos 2, entonces ¿cuál sería el voltaje en la resistencia? Aquí en positivo. Pues dado que no conduce, vemos, asumiendo que no conduce, dado que ánodo es mayor, entonces esto sería un cable, entonces sería un potencial de 0. Así que voltaje cátodo sería 0 y voltaje ánodo de menos 2. Entonces vemos de que no puede conducir el diodo. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, pues veamos cuando tiene 5 volts. Cuando es 5 volts, si hacemos el análisis en el nodo A, en BA, vemos que este es igual a 0. Se cancela. Si fuese un diodo ideal, por supuesto, diríamos que en ese momento apenas va a empezar a conducir, pero si fuese un diodo real, pues sabemos que no va a estar polarizado, que no va a conducir todavía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el voltaje de la salida? 0. Entonces, aquí vean que en esta grafiquita que les coloqué aquí, la roja viene siendo la entrada y la azul la salida. Y prácticamente ese nivel podría nosotros asumir que es a los 5 volts va a empezar a conducir este diodo. Mientras tanto, es 0 volts. Después de 5, de hecho aquí se los pongo, que voltaje nodo es igual a menos B más BI. Solamente cuando BI es mayor que B, ¿sí? Vamos a poder ver de que existe un voltaje positivo en ánodo. Entonces tenemos aquí una pequeña señal semi recortada de la señal original. Así que si estamos hablando de 10 volts, como se los pongo aquí, pues tendríamos aquí que el pico máximo de la salida sería de 5 volts. En el caso real, esto sabemos de que al momento de que la entrada sea 5.7, vamos a ver que existe una diferencia de 0.7 con respecto a cátodo. Entonces, a partir de ese momento,
podemos decir nosotros de que si conduce el diodo, genera un potencial de caída en la resistencia. Así que, pues igual forma tenemos que BI debe ser mayor a lo que es B más 0.7. En el caso negativo, de hecho, ya aquí me di la tarea de redibujar el circuito de otra manera, es lo mismo. Vean que aquí es el nodo A, que es donde empieza la fuente, menos B y la señal BI. Entonces vean que si es negativo, tendría esta polaridad. Entonces vemos que ánodo es totalmente pues negativo. Entonces vemos que ánodo es así que mucho más negativo que cátodo, porque cátodo sería de cero, un potencial de cero. Así que podemos decir eso si analizamos así que toda la malla. Vemos que el voltaje del diodo es igual a menos BI menos B menos BR. Suponiendo de que apenas si conduce corriente y es expresiva el potencial en la resistencia, tenemos menos BI menos B. Entonces vemos que el voltaje del diodo va a ser un potencial totalmente negativo. Así que diríamos que está totalmente en inversa al diodo. Así que si nos piden voltaje en la resistencia, que es voltaje de salida, pues si no conduce, pues sería el mismo potencial a cero. Ahora, con respecto al diodo, pues vemos que este sería su potencial aquí, ¿sí? Que sería menos BI menos B, nada más. Así que la señal de salida, pues es la que les ilustra aquí en rojo, mientras que el azul es la señal de entrada. Caso 2, vamos a invertir lo que es la fuente B. Y en este caso, pues ya tiene valores de más menos 20 volts la entrada y menos más 5 volts con respecto a referencia. Aquí vean que estoy analizando tres casos de igual manera, para ver qué ocurre, ¿no? Si BI es igual a cero, entonces, pues al final es un corto porque es el mismo potencial a masa. Entonces está cerrado el switch. Al momento que está cerrado el switch, si yo analizo voltaje ánodo, vean que yo tengo menos más, es decir, tengo 5 volts positivo. Así que a partir de ese momento, pues la señal, mejor dicho, yo voy a ver un voltaje a la salida. Si esto fuese ideal, entonces vería prácticamente los 5 volts a la salida. Entonces conduce el diodo, hay 5 volts a la salida, desde el momento en que hay un cruce por cero en la señal de entrada. Vamos con otro caso, si BI fuese de 3 volts, pues vamos a ver que el voltaje en anodo pues se van a sumar algebraicamente y nos va a dar positivo. En este caso anodo 8 volts. Si el diodo fuese ideal, pues se hace que tenemos que voltaje de salida es lo mismo que tengamos de la entrada más los 5. Y en el caso real, pues veamos de que pues vamos a tener que restarle los 0.7 volts de lo que corresponde al diodo. Así que voltaje cátodo, que es igual a voltaje de resistencia, es igual a 4.3. Así que vamos analizándolo ya de manera más estricta, suponiendo que sí conduce el diodo y que cumple con respecto a la dirección de corriente, igual que la flecha que les ilustro aquí, el azul. Entonces tenemos que menos BI menos B más voltaje de diodo más voltaje de resistencia. Entonces voltaje de diodo es igual a la sumatoria algebraica de BI más B, pues vimos que en el caso 2 que se sumaban, menos potencial de la resistencia. Si BI es más, pues conduce en todo momento. ¿Qué pasa cuando viene B menos? Entonces, cuando es B menos, pues así que nuestra ecuación quedaría como menos BI más B menos BR igual a 0. ¿Qué podemos nosotros deducir aquí? De que mientras la señal sea menor a 5 volts, vamos a tener un potencial positivo en ánodo. Repito, vamos a considerar ideal el diodo. ¿Sí? Si voltaje de entrada fuese menos 5 volts, haciendo nuestro análisis de nodos de esta red, tenemos más 5 menos 5, ¿sí? Que es igual a 0. Entonces, vean que voltaje BI prácticamente nos va a decir que a partir de que BI sea prácticamente mucho menor a menos 5 volts, pues el diodo va a dejar de conducir. Y eso por el hecho de que si yo tengo, por ejemplo, aquí 20 volts
tengo menos 25, tendría menos 15 volts en ánodo. Ahora, si analizamos todo lo que es la fluctuación de corrientes, pues tendríamos que al final, pues el sentido estaría bien, es decir, si fuese contrario a lo que les proporciona acá, y eso indicaría que el diodo, por lo tanto, no conduce. Así que el potencial que estaríamos viendo en la resistencia sería cero. Entonces, tenemos lo siguiente, de que el voltaje aquí en cátodo, pues solamente va a conducir mientras voltaje B sea mucho mayor que voltaje I. Así que la salida se los proporciona aquí. Vayan a esta pequeña gráfica en azul, que es la salida. Vean que como si la señal estuviese atenuada. En este caso, pues el máximo sería, así que hasta los 5 volts, no más. De hecho, veamos a ver si corresponde a esta gráfica en que empieza a conducir lo que es el diodo, perdón, voltaje VI, que empieza a crecer. Sí, vean que si yo hago mi análisis, pues ahora sí que el voltaje que hay en la resistencia va a ser igual a lo que es VI menos los 5 volts. O dicho de otra manera, 5 menos VI. Y por eso toma la misma forma de onda, solo que reducida máximo hasta los 5 volts. ¿Sí? Porque es cuando conduce el diodo, no más. Cuando deja de conducir, ahora sí que, pues ahora sí que no tenemos nada. Es decir, 20 volts, pues no, prácticamente aquí no conduce. De hecho, vamos a esperar en otra sesión, lo vamos a graficar para que veamos a más de detalle la construcción de la gráfica o la salida, o pueden ustedes simularlo para que vean la respuesta que podrían obtener. ¿Sí? Vamos con el otro caso que en este caso tenemos una señal triangular más o menos 16 volts, pero con una fuente positiva en ánodo de 4 volts. Entonces, ¿qué podemos deducir rápido aquí? Que ánodo, que es igual a 4, y que cátodo, para que este diodo conduzca, el cátodo debe ser siempre menor a 4 volts o a 3.3 volts en el caso real. Así que, ¿cuál sería el voltaje de la salida? Mientras el voltaje en cátodo sea menor a 4, en el caso ideal, pues yo la salida voy a tener 4 volts, siempre, indiferentemente de cuánto sea el potencial de aquí, ¿sí? Bueno, que esté dentro de ese rango, ¿no? Menor a 4. En el momento en que el potencial VI supera los 4 volts, veamos de que la resistencia pues va a ser un cable, dado que en este caso el diodo pues va a dejar de conducir. Por ejemplo, menos 16 volts, 16, es decir, 4 menos 16, pues vamos a ver que el diodo tiene un potencial sumamente negativo. Entonces, aquí el voltaje a la salida va a ser prácticamente lo mismo que tengamos en la señal de entrada, porque es un circuito abierto el diodo. Así que aquí en este caso vamos a ver que sería una señal prácticamente recta a la horizontal. Hasta el momento que cruce los 4 volts va a tomar la misma forma de onda que la señal de entrada. Una vez que tenga esa señal a los 4 volts va a ser totalmente una recta paralela a